Alcalá Día a Día. Pues mis alumnos, cuando yo les digo molinos, lamentabilísimamente, y es una cosa que a mí me preocupa especialmente, pues se acuerdan de los molinos de Don Quijote, cuando resulta que tenemos en Alcalá, pues exactamente ahora tenemos 24, pero tenemos en Alcalá esos molinos de agua que tan importantes han sido en nuestra historia y que, claro, los molinos de viento los inmortalizó Don Miguel de Cervantes en su famosa obra de Don Quijote de la Mancha, y los inmortalizó hasta tal punto que no vemos más allá y hemos olvidado que los molinos de agua eran tan importantes, si no más, que los molinos de viento, puesto que la corriente de agua es más continua que las posibilidades de viento, ¿no? Entonces son muy importantes, efectivamente tú lo decías ahora, hoy tienen un valor pues patrimonial, histórico, artístico, turístico, que duda cabe, pero que han tenido un valor económico de primer orden en la economía de Alcalá desde la Edad Media hasta prácticamente los años 70 del siglo XX. Por lo tanto, los molinos de Alcalá son uno de los elementos principales de nuestro patrimonio, de nuestra historia, y por supuesto no podía faltar en nuestro espacio de historia. Seguramente, pues Alcalá puede ser la población andaluza con mayor número de molinos de agua, ¿no? Entre los siglos XV y XVI sabemos que Alcalá llegó a contar con 40 molinos. En el siglo XIX solamente quedan 30 y actualmente contamos 24. Molinos probablemente ya existieran, molinos de este tipo, ya existiera alguno en época romana. Porque sí es verdad que el gran desarrollo de los molinos, tal como los conocemos hoy, pues va a venir en época musulmana, en época andalusí, cuando a partir del siglo VIII pues los musulmanes se establecen en nuestra península y empiezan a desarrollarse, como te decía, esos molinos. Claro, eso hace que muchos de nuestros molinos pues tengan nombres de procedencia musulmana. El caso del molino de la Aceña, Algarrobo, Arrabal, Tajul, Cerraja, Benarosa, Realaje, Zacatín. Todos estos molinos pues tienen nombres de origen musulmán, que es otro de los elementos que nos hacen pensar pues que ya existieran, ya estaban en funcionamiento en época musulmana, ¿no? En general son construcciones muy sencillas, con muchísima antigüedad, también con un sabor popular, poco monumental, muy populares en sus construcciones. Y es verdad que también junto a esos molinos pues hay algunos caseríos que sirven de apoyo, algunas casitas que sirven de apoyo, tanto pues, como casas del molinero, como también pues, como almacén de grano, etcétera, ¿no? Es verdad que decíamos que el origen está en época musulmana. El sistema de molienda de los musulmanes no es mucho más, está mejorado, ¿no? Pero no es mucho más, no es muy diferente del que ya utilizaban los romanos. Y es verdad que la mayoría de nuestros molinos hoy pues tienen un aspecto, tienen unos elementos del mudéjar, esa mezcla entre cristianos y musulmanes que se da en nuestra península en la Baja Edad Media, en los últimos años de la Edad Media. Bueno, un elemento, por ejemplo, tendríamos esas bóvedas magníficas de octogonales sobre trompas que tienen algunos de ellos y que nos habla efectivamente de ese arte mudéjar del ladrillo, que bueno, que en Alcalá también nos dejó magníficas obras religiosas, construcciones religiosas, como es el caso del santuario de nuestra patrona, la Virgen del Águila, y de la antigua iglesia de San Miguel. Uno de los problemas más importantes que vamos a tener en los molinos va a ser que su uso continuo va a provocar su deterioro continuo, y a eso hay que añadirle que el río los va erosionando y estropeando continuamente. Por lo tanto, los molinos que vemos son el resultado de la renovación, de la restauración, de la reposición y de las intervenciones que a lo largo de toda su historia, desde la Edad Media, han tenido, ¿no? Ya que, bueno, no son pocas las ocasiones, prácticamente todos los inviernos, que tenemos la oportunidad de ver los molinos prácticamente sepultados bajo las aguas, inundados, ocultos bajo las aguas, porque la crecida del río hace casi que desaparezcan. Pues imagínense el daño que eso ha hecho a lo largo de la historia en los molinos. Y entonces, claro, muchos de los elementos que hoy conservamos, que hoy vemos en la actualidad, pues no son originales, sino que son resultados de mantener, afortunadamente, esos molinos, que sí es verdad que son lugares donde siempre han existido de una u otra manera.
Muchos de ellos estuvieron en funcionamiento hasta los años 60 del siglo XX y sabemos que el último molino que se utilizó en Alcalá fue el molino de Pelay Correa, que se utilizó hasta 1971. Enrique, usted nos contaba la importancia que tenía y que tenía antes en cuanto a la industria, ahora quizás de manera turística para Alcalá de Guadaira. Usted nos decía que había 24 en término municipal de Alcalá de Guadaira dentro de las propias riberas, ¿no? Pero sí es verdad que solo hay que darse una vueltecita, paseando, disfrutando ahora del paisaje, para ver que hay de muchos tipos, ¿no? Muchos tipos de molinos. Quizás el funcionamiento también habría de muchas formas. Me gustaría conocer un poco más, seguro que a nuestros oyentes también, conocer cuáles son los tipos de esos molinos que se encuentran en la Gran Alcalá de Guadaira. Efectivamente, tu pregunta es muy interesante porque aunque estamos acostumbrados a verlo, pensamos además que todos los molinos son iguales y entonces pues con la pregunta que tú me haces pues vamos a conseguir, ¿no? Ojalá sea así, pues que cuando paseemos por el parque, cuando nos encontremos con algún molino, pues sepamos capaces de entender cómo funcionaban y a qué tipo de los tres que vamos a explicar pertenecían, ¿no? Los más conocidos son los molinos de azuda o de ribera, que son los que están justamente a la orilla del río. Lo que hacen es que el agua del río se represa mediante la azuda, el azud, hacia un canal y así va dentro del molino. Entra por los cubos, o sea, entradas, que normalmente son varias, 3, 4 entradas. Dentro mueve el rodezno, mueve las palas, esas palas mueven el rodezno y el agua sale de nuevo del molino para que mueva toda la maquinaria y conseguir que se muela la harina, ¿no? Se muela el trigo para convertirlo en harina. En ese sentido, de este tipo de molinos va a ser muy importante la figura del azud o de la azuda, lo que nosotros conocemos popularmente como la súa. Pues ese elemento es importantísimo porque actúa como presa que conduce, que obliga a las aguas a entrar al molino para moverlo. Cuando el nivel del molino sube, el nivel del río sube, pues por la lluvia o por el deshielo, pues esa azuda es superada por las aguas y entonces no hay ningún problema porque así no arrasa al molino, ¿no? Es el caso, por ejemplo, este tipo de molinos que son los más habituales, el caso del molinillo hundío, también llamado del Rincón, el de las Aceñas, Benarosa, San Juan, Algarrobo, el Arrabal, el Realaje, los dos de Pelay Correa y el molino de Cerrajas. Esos son de este primer tipo de azuda. Después hay otro tipo que llamamos el molino de acequia o de manantial, que no se mueve con el agua del río, sino que se mueve con el agua de los manantiales que desembocan al río. Ya hemos comentado en alguna ocasión en este programa que Alcalá pues es muy rica en veneros, en acuíferos subterráneos. Pues de esos acuíferos subterráneos eran capaces también de mover las ruedas de estos molinos de acequia o de manantial que conducían las aguas de ese manantial a través de una atarjea hacia los cubos y así se conseguía mover las muelas, las piedras del molino para conseguir la molienda. Después el agua pues iba directamente al río. Pero fijaros, este segundo tipo de molino pues no se mueve con la fuerza, con la corriente del río, sino con las aportaciones que los manantiales hacen al río. Entre ellos estarían el molino de Cajul, el de Rabo de Zorras, el de Romana, el de Las Heras, el molino de la Tapada, los de Badalejos y también el molino de Los Ángeles. Y el tercer tipo de molinos, que no está relacionado con el río Guadaira, pero sí es verdad que tendríamos que nombrarlo aquí porque también fue muy importante en nuestra ciudad, serían los molinos llamados de sangre. Cuando decimos molinos de sangre, nos referimos a que está movido por la fuerza bien de un animal o bien de los hombres. Eso hacía, por ejemplo, que en algunas panaderías existieran pequeños molinos de sangre, donde se moliera la harina, se moliera el trigo para conseguir la harina directamente en la misma panadería, lo cual era mucho más cómodo para el panadero, ¿no? De esta forma, como decía, pues lo mismo lo molían las personas que lo molían los animales.
En ese sentido, pues me gustaría destacar también, bueno, pues por la parte que me toca, ¿verdad? Ya hemos hablado en días anteriores de él también, ¿no? Del Molino de los Portillos, enfrente de lo que hoy es la confitería La Centenaria, en la esquina de la calle Nuestra Señora del Águila con Monroy, existió ese Molino de los Portillos, que era un molino de aceite, efectivamente, pero que se movía, era un molino de sangre, movido tanto por personas como por animales. Entonces, esos son los 3 tipos de molinos que tuvimos en Alcalá, ¿no? El molino de ribera, el molino de manantial y esos molinos de sangre, que sí es verdad que eran muchos menos. Usted ha hecho referencia a uno muy cerquita, en pleno casco urbano. Sin embargo, hay otros tantos, como por ejemplo el que se encuentra justamente bajo el Teatro Gutiérrez de Alba, pero hay otros que lo tenemos prácticamente ahora ya sí, con la expansión urbanística, pues se han quedado prácticamente algunos de ellos en medio de todo esto. ¿Cuáles son los molinos quizás más representativos, más cercanos a Alcalá de Guadaira? Y una segunda cuestión, usted nos hablaba un poco del funcionamiento y cómo se llevaba a cabo esa molienda, pero ¿quiénes gestionaban esos molinos? Bueno, vamos a ver ahora, cuando veamos algunos de los molinos, que muchas veces están gestionados por particulares, pero lo más común es que sea por instituciones religiosas, como por ejemplo una orden. El molino de San Juan está gestionado por la Orden de San Juan, como veremos ahora, y también, bueno, conventos, etcétera, ¿no? Tenemos incluso referencia de que hay un molino en Alcalá que cuyos beneficios pertenece a la Catedral de Sevilla y sus beneficios se dedican íntegramente a sufragar las fiestas del Corpus en el siglo XVII. Pues por eso te decía que son fundamentalmente, claro, ya después con el tiempo pues se convierten en particulares que gestionan, el molinero que actúa prácticamente como una empresa, pero que esos molinos no siempre pertenecieron a particulares, sino que pertenecieron, como te decía, a órdenes religiosas e instituciones más públicas, ¿eh? Y me preguntabas antes por los molinos pues más cercanos a la ciudad, ¿no? Son los más conocidos porque la verdad que son también los que más disfrutamos en nuestros paseos por el parque o en nuestros recorridos por la ribera del río Guadaira. Vamos a hacer un recorrido por algunos de ellos siguiendo la corriente del río. El que más arriba encontramos es el molino de la Aceña, un molino pues de Rodés, ¿no? Molinos de los de ribera, movido por la fuerza del río. El nombre de Aceña pues significa esas ruedas verticales utilizadas en la molinería y que ya los musulmanes utilizaban. Una aceña no es ni más ni menos que una noria, el sistema de noria que nosotros conocemos, que tiene origen medieval y que hoy popularmente lo conocemos por la atracción de la feria, ¿verdad? Pues ese tipo de noria es lo que realmente una aceña. Sin embargo, no hay testimonio de que el molino de la Aceña tuviera una noria. Sí es verdad que aceña también es la palabra que utilizan los musulmanes genéricamente para todo tipo de molinos. Así que más bien debe referirse a eso, ¿no? Al tipo de molino, más que a las norias en sí. La primera noticia documental del molino de la Aceña pues está en los repartos que en 1253 hace el rey Alfonso X, aunque evidentemente el molino debió existir antes y porque lo que hoy vemos pues prácticamente es de la época de los siglos XIV, XV, con muchísimas transformaciones y con ese molino caracterizado por esa gran torre blanca de planta cuadrada con azotea y con almenas. Después, siguiendo el curso del río, tendríamos el molino de Benarosa, también un molino de ribera, un molino movido por la fuerza del río. El molino de Benarosa es uno de los que más claramente vemos esa toponimia de origen andalusí, ese Banu Arusa, lo cual, unido a todo lo que hemos encontrado de documentos, pues permite establecer que este molino ya existió antes de la conquista castellana en 1246. La primera noticia que tenemos escrita sobre el molino es de 1253, cuando Alfonso X, el rey sabio, dona a don Pedro Pérez, notario de la reina doña Juana, una casa de molinos con su presa y la parada de Aceña, de la que él es tenedor, que está sobre Alcalá de Guadaira, y se llamó en tiempo de moros el molino de Aben Arosa. De ahí que esos son el documento que nos dice expresamente el nombre con el que todavía hoy conocemos este molino, que evidentemente queda poco de época musulmana y que es resultado, lo que vemos hoy,
de las transformaciones que se han hecho de él, pues prácticamente desde el siglo XVII hasta la actualidad. Muy curioso también el molino de Benarosa, que tiene su casa del molinero, un edificio muy sencillo, con una planta rectangular usado como vivienda y como almacén. Le sigue el molino de San Juan, que como antes te apuntaba, pues fue propiedad de la Orden de San Juan, cuya encomienda pues estaba situada curiosamente en Tocina. En Tocina podemos decir que tenía el monasterio madre o la casa madre, la central, digamos, y tenía posesiones por toda la provincia. Y entonces una de esas posesiones es el molino de San Juan, que recibe la orden como agradecimiento al apoyo que había recibido. La Orden de San Juan es una orden militar, a medio camino entre lo religioso y lo militar, a medio camino entre monjes y soldados, y el molino se otorga a esa orden militar de San Juan como agradecimiento al apoyo que ha recibido por parte ha recibido el rey para la reconquista castellana, ¿no? Esto pues está también documentado en esos repartos que hace Alfonso X, cuando nos dice que a los sanjuanistas, a la Orden de San Juan, se le entregan 2 ruedas de molino con sus azudas en el Guadaira. Una de ellas seguramente esta del molino de San Juan, que también pues es resultado, el aspecto actual, de las reformas que se han hecho entre los siglos XVII, XVIII hasta el XX prácticamente. Después tendríamos un molino, también, según estamos avanzando, que nosotros hoy no entendemos como molino, porque pensamos que es un mirador, que me estoy refiriendo al molino de Oromana. El molino de Oromana es ese molino por el que cuando vamos paseando por el parque pasamos todos por debajo del arco. Ese arco blanco pequeño donde todos nos encogemos para poder pasar por ese arco, aunque la mayor parte de las veces no es necesario. Ese es el llamado molino de Oromana. Hoy está transformado, como decimos, pues en un mirador, en ese elemento paisajístico del arco que tan hermoso y tantas veces han plasmado nuestros pintores, pero en origen es un molino movido por el manantial de Oromana. Este no es un molino de río, sino que es un molino de manantial. Si seguimos el recorrido, pues tendríamos el molino del Algarrobo, molino del siglo XV, que llegó a ser propiedad del monasterio de San Jerónimo de Buenavista, con esa torre de planta cuadrada, con sus almenas, una torre del siglo XIV, además en una restauración que se ha realizado en el año 2003, pues con buen criterio se han diferenciado las diferentes partes del molino, con diferentes enlucidos, diferentes colores, los originales por supuesto, de forma que diferenciamos esa torre del siglo XIV del pórtico delantero construido en el siglo XIX y de la parte de la molienda también de otra época. Una curiosidad es que justamente enfrente del molino del Algarrobo existió el llamado molino de la Caja, que fue destruido para construir una fábrica de harina, de la que bueno, todavía quedan algunos restos de que allí hubo una construcción, una fábrica de harina en el siglo XIX. Justamente debajo de lo que sería el convento de San Francisco, donde ahí está el bloque de piso, pues estaría el molino llamado de las Heras o de San Francisco. También era un molino de manantial, movido por las aguas del manantial probablemente de Santa Lucía, desviado de ese camino de las aguas que llevaba a los caños de Carmona, de los que ya hablamos aquí, y que era propiedad del convento franciscano de Santa María de los Ángeles. Por eso es conocido también como el molino de San Francisco, unido por supuesto a la cercanía con el otro convento, ¿no? El convento de San Francisco que teníamos en esa zona. Los últimos molinos van a ser el molino de la Tapada, que es el que tenemos junto al puente. También es un molino de manantial que se movía con las fuerzas de las aguas de la fuente del Piojo, que estaba pues justamente en la carretera de Utrera, debajo del cerro del Calvario. Bueno, la denominación de la Tapada pues ya existía en el siglo XIX, porque así nos lo dice el padre Flores, y que bueno, parece ser que está relacionada con una leyenda popular de una mujer penitente que vivía en una de las cuevas cercanas a ese molino. Lo que sí es verdad que el molino de la Tapada pues era propiedad de la familia Afán de Rivera, una familia muy importante en la Sevilla del siglo XVI, que junto con otras propiedades pues pasa a formar parte a partir de 1649 del convento de San Juan de Dios,
del Hospital de San Ildefonso, que se encontraba en nuestra ciudad, en lo que hoy es nuestro ayuntamiento, y que había sido fundado precisamente por esta familia, los Afán de Rivera. A partir del siglo XIX, con todas las alteraciones políticas que supuso, bueno, pues primero los franceses, después el trienio liberal, las desamortizaciones, etcétera, pues ya se acaba perdiendo la propiedad de este molino, que tiene como elemento más interesante esa decoración pictórica que vemos nosotros al pasar por la carretera, con imitaciones de ladrillo, escudos, elementos marianos, cartelas, rótulos incluso alusivos a la Santísima Virgen, y que pues simbolizan la propiedad nobiliaria y eclesiástica que tuvo el molino, ¿no? Justamente, sí. Dime. No, le iba a preguntar, porque nos sigue usted contando todo lo relacionado con la historia, molinos cargados de historia, y algunos de ellos se habían destruido, como nos comentaba, pero es verdad que los molinos, esos molinos que tanto dieron a esta ciudad y que se han conservado a lo largo de la historia, es verdad también que han sido elementos poco respetados por parte de los propios alcalareños. De hecho, en los últimos tiempos se ha tenido que destinar una ingente cantidad de dinero justamente para irlos rehabilitando. Nos hablaba y nos recordaba usted anteriormente, bueno, el agua, el cauce, iban destruyendo un poco el propio molino, pero es verdad también, Enrique, que el propio ser humano, los propios alcalareños, en algunos casos hemos respetado poco este elemento, ¿no? Claro, vamos a ver. El principal problema de los molinos es, en primer lugar, que son construcciones de factura muy popular. Acérquese un poquito al micrófono. El principal problema que tienen los molinos es que son de construcciones de factura muy popular. No hay ningún molino construido en nobles sillares de piedra, sino que están construidos en ladrillo, en tapial, lo cual eso lo hace especialmente alterable y especialmente endeble para su conservación. Es verdad que a lo largo de la historia se han ido renovando, cambiando, solucionando los problemas que iban surgiendo en las construcciones. Normalmente eso no se hace, a lo largo de la historia no se hacían con las grandes posibilidades que tuvieran los grandes arquitectos, ¿no? Sino que se hacía un poco pues, por el albañil de la época, y así se hacía lo que se podía. A eso hay que añadirle el otro elemento que hemos comentado antes, ¿no? El hecho de que el paso del agua, las continuas inundaciones, pues sumergieran bajo las aguas los molinos. Eso era un deterioro importante, ¿no? Y además a eso le tenemos que añadir que desde los años 70, cuando dejan de utilizarse, los molinos caen en un olvido que hace que, bueno, pues como cualquier casa, que es verdad, de las que vemos por las calles de Alcalá, casas antiguas, casas que se estropean, casas que se caen, pues que sean poco cuidadas. En ese sentido, la verdad que los ayuntamientos, desde los años 80 sobre todo, pues han hecho una inversión importante en renovar, en reconstruir, en restaurar y tener los molinos lo suficientemente bien conservados, teniendo en cuenta que es uno de nuestros bienes patrimoniales más importantes. Nosotros no tenemos pirámides, porque están en Egipto, ¿verdad? No tenemos grandes pinacotecas, no tenemos grandes construcciones, no tenemos una catedral gótica como pueden tener las grandes ciudades españolas y francesas, pero tenemos como elementos patrimoniales de primer orden nuestro castillo, nuestros molinos, nuestras iglesias y pues como que todo acabe, que hay que conservar los molinos y así lo han entendido también los distintos ayuntamientos a lo largo de los últimos años, ¿no? Valorando en la medida de lo posible pues estos molinos que tanto nos hablan de nuestra historia, no solamente nuestra historia artística y política, sino sobre todo nuestra historia económica, porque esos molinos nos hablan de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Enrique, cuando usted nos habla de muchos momentos o de algunos elementos importantes al que acaba de hacer referencia, siempre suele utilizar, y supongo que así lo suele hacer con sus propios alumnos, le suele contar o nos suele contar algunas curiosidades. ¿Existe alguna curiosidad que para usted sea especialmente llamativa y que esté relacionado con los propios molinos? Bueno, pues tenemos un molino muy curioso,
muy curioso. Antes, no quiero terminar nuestro programa de hoy sin hablar de los dos molinos que nos han quedado en ese transcurso del río. El molino del Arrabal que tenemos justamente, más bien teníamos, ¿verdad? Justamente debajo del Cerro del Castillo, que era el molino del Arrabal de San Miguel. Todo lo que hoy conocemos como el barrio del Castillo era el Arrabal de San Miguel, que significa el barrio fuera de las murallas. Pues ese barrio fuera de las murallas, desde los siglos XIV, XV, tiene su propio molino que surte de harina. Los alcalareños de San Miguel bajan, muelen el trigo y se lo llevan. Tienen un molino casi de uso particular, y que se encuentra los restos del molino justamente debajo de la torre del homenaje del castillo. Es el molino que se observa desde el puente del Dragón y toda esa zona de esparcimiento de los alcalareños. Pues allí se ve los restos del molino, que es verdad que está muy deteriorado, porque se sabe que en la segunda mitad del siglo XIX se dinamitó su azuda para facilitar la corriente del río, y eso terminó de estropear el molino, ¿no? Y el último del que te voy a hablar, pues es el molino del Realaje, un molino también con un valor paisajístico importante y que tantas veces ha sido representado por los pintores porque tiene como fondo la maravilla de nuestro castillo, ¿no? Pero esa curiosidad de la que yo quería hablarte es que tenemos un molino subterráneo, un molino hipogeo, que es el molino de la Mina. El molino de la Mina, movido por el manantial de Santa Lucía. Ese manantial es un molino de manantial, esas aguas que venían de Santa Lucía y que eran conducidas por los subterráneos de Alcalá para llegar a abastecer ese acueducto de los caños de Carmona, ese acueducto que lleva el agua desde Alcalá y no desde Carmona hasta Sevilla, ese acueducto que abasteció de tanta agua a Sevilla durante tantos siglos. Pues ese mismo manantial de Santa Lucía mueve también el molino de la Mina, movía también ese molino de la Mina, del que se conservan magníficos grabados y pinturas, sobre todo del siglo XIX, para ver cómo era en origen, porque hoy lo tenemos, como saben, pues no se puede acceder habitualmente. Se encuentra justamente delante su acceso está justamente delante de la puerta del Teatro Gutiérrez de Alba, y justamente entre el teatro, la zona donde se encuentran sobre todo los servicios del teatro, y la casa adjunta, pues allí se encuentra, justamente debajo de esa parte, se encuentra ese molino, que es la curiosidad de los molinos de Alcalá, ese molino subterráneo donde bajaban los mulos cargados con sus angarillas del grano, se molía y se subían de nuevo por unas rampas que existían. Lo que sería toda la fachada del Gutiérrez de Alba serían unas rampas para bajar al molino y después subir ya con los sacos llenos de esa harina con la que los alcalareños de la época hicieran el pan que tanta fama, tanta vida y tanta historia nos ha dado. Don Enrique Ruiz Portillo, profesor, muchas gracias por estar con nosotros como cada jueves y acercarnos un poquito más la gran historia de la Gran Alcalá de Guadaira. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y darnos tanta información y tan útil y tan bien explicada sobre, en este caso, los molinos, esos molinos que muchas veces cuando paseamos los miramos como elementos que están ahí y llevan ahí toda la vida, pero que quizás conocemos a partir de hoy ya no, poco sobre ellos. ¿Algo más que apuntar? Nada, solamente daros las gracias y expresaros ese deseo que hacíamos al principio y que tú ahora reiterabas, ¿no? Que a partir de ahora pues valoremos más nuestros molinos con ese conocimiento que humildemente yo intento poco a poco todos los jueves expresaros, ¿no? Que nos quedemos con esos elementos que yo voy contando desde mi corto conocimiento y mis posibilidades, pues iros contando todos estos elementos para que a partir de ahora pues valoremos, en este caso, los molinos y en general nuestro patrimonio lo valoremos mucho más. Tenemos una ciudad con muchísimo valor histórico, artístico, patrimonial y que debemos valorar, los primeros de ellos, por supuesto, los alcalareños. Gracias, Enrique Ruiz Portillo. Gracias y muy buenos días. Alcalá, día a día.